Listo, entonces vamos a empezar este caso. En realidad no es ningún caso complejo, diríamos. Es un caso del que queremos, diríamos, explotar el conocimiento que pueda darse. Entonces el caso corresponde a una niña de 7 años de edad, procedente del sur de Tacna específicamente, y ella acudió a la consulta acompañada por la mamá porque no ve bien con ambos ojos. Y ella está en tratamiento por glaucoma desde los 3 años con timolol y dorzolamida en ambos ojos. Y tenía en el momento de la consulta 7 años. Cuando indagamos los antecedentes, en realidad un buen peso al nacer, un parto a término y no antecedentes familiares de problemas oftalmológicos, y tampoco la niña tenía algún antecedente patológico de importancia. Entonces, este es un resumen de las características clínicas de la evaluación: la agudeza visual con corrección en el ojo derecho 20-40 y en el ojo izquierdo movimiento de manos, el reflejo rojo estaba presente en ambos ojos, la córnea lucía transparente y de un diámetro normal, el cristalino también transparente. Al fondo de ojo lo que se pudo evidenciar es una relación copa-disco de 0.9 en el ojo derecho con una marcada atrofia peripapilar, y una relación copa-disco de 1 en el ojo izquierdo también con atrofia peripapilar. La presión intraocular con tonómetro de Goldman marcó 35 milímetros en el ojo derecho y 44 milímetros de mercurio en el ojo izquierdo. Y la refracción con cicloplegia de un pequeño cilindro en el ojo derecho y una pequeña esfera en el ojo izquierdo. Y la agudeza visual con corrección, como ya habíamos comentado, de 20-40 y movimiento de manos. Entonces, con esta evaluación clínica hicimos el diagnóstico de glaucoma juvenil. Y a continuación quiero mostrarles algunos de los exámenes que se realizó en ese entonces. Este es el examen de campo visual del ojo derecho con Humphrey. Fíjense ustedes, en una pequeña isla de visión, ¿cierto? En el ojo derecho. Y este otro es el campo visual del ojo izquierdo, ¿correcto? Entonces, este fue el resultado, diríamos, que se hizo cuando se realizó el diagnóstico. Se le pidió una tomografía de coherencia óptica de los nervios ópticos, y podemos ver acá, fíjense ustedes, una disminución del promedio de fibras nerviosas retinales en ambos ojos, ¿no es cierto? Con una marcada, diríamos, excavación de los nervios ópticos. Y cuando vemos el gráfico de la distribución de la capa de fibras nerviosas retinales, podemos ver que en el ojo derecho una disminución importante en la región superior e inferior, y en el ojo izquierdo en 3 regiones, excepto en el lado, diríamos, temporal, ¿correcto? Entonces, además se le pudo pedir, o en todo caso la paciente venía con un examen de paquimetría, y una paquimetría con un espesor corneal central de 568 micras en el ojo derecho y de 560 micras en el ojo izquierdo. Entonces, acá lo que vamos a detenernos es para diríamos, escuchar la opinión de las doctoras. Entonces, vamos a ir viendo pregunta por pregunta. Entonces, la primera pregunta sería algún comentario del caso clínico y si está de acuerdo con el diagnóstico. No sé quién desea iniciar la discusión. Voy a empezar, Tania. Ya. Bueno, muy buenas noches con todos. El caso, la verdad, es bastante interesante e importante porque
efectivamente estoy de acuerdo que se trata de un glaucoma juvenil y de todos los glaucomas juveniles, lo más frecuente es que se presenten así. Es decir, mayormente son bilaterales, no han sido diagnosticados a tiempo y casi siempre vienen con una muy pobre visión y tal vez un ojo como es asimétrico, que en este caso es el derecho que se puede salvar, pero igual con un daño severo del nervio óptico. Y es importante porque, ¿cómo hacer para que, imagínense, ha estado 3 años con tratamiento médico y no se le ha podido hacer algo más, tal vez por salvar la visión? Y es precisamente, yo creo que, porque el glaucoma juvenil que se presenta a partir de los 3 años aproximadamente hasta los 40 años, no da mucha sintomatología. No es como el glaucoma congénito primario con una clínica florida, que se presentan como oftalmos, megalocornia, donde podemos ver edema corneal, estrías de HAP, sino que simplemente pues lo que aparece es que la presión va a estar bastante alta. Muchas veces los pacientes son asintomáticos, aunque en algunos casos tal vez mencionan el dolor ocular o el dolor de cabeza, que no sé si la niña tal vez ha manifestado eso, y que al tomarles la presión ocular está muy alta, y bueno, el nervio óptico está con un daño avanzado o severo, ¿no? Entonces, efectivamente sí es un caso típico de los que hemos visto con glaucoma juvenil, y sí estaría de acuerdo con el diagnóstico, pero también hay que hacer algunos diagnósticos diferenciales en este caso. Uno de los que más he encontrado tal vez es el uso de corticoides. Habría que hacer la diferencia si de repente la paciente está usando ya sea corticoides sistémicos o tópicos que pueden haber ocasionado la hipertensión ocular, porque aparentemente no hay otras alteraciones a nivel del ojo que nos puedan hacer pensar en un glaucoma secundario. En cuanto al tratamiento que plantearía, definitivamente este es de los pocos casos que indicaría de una vez una trabeculectomía con mitomicina, porque son pacientes que ya se pueden dejar examinar en la lámpara de hendidura, y creo que una trabeculectomía con mitomicina, a pesar de las complicaciones que ya conocemos, podría tener la presión más baja, inmediata. ¿Y cuál es el pronóstico? Pues malo, ¿no? Hay que decirle que puede pues perder la visión en el ojo, en su mejor ojo, definitivamente. El ojo que trataría primero sería el ojo derecho, que es el que debería salvar lo más pronto posible, y luego sería el ojo izquierdo. Y bueno, tal vez la enseñanza sería que no perdamos la oportunidad, especialmente en estos pacientes que tienen este diagnóstico, el preguntar antecedentes familiares, de familiares que hayan tenido un glaucoma en la infancia o jóvenes que pueden heredar este tipo de glaucoma. Y otra cosa es no perder la oportunidad tal vez de hacer el fondo de ojo siempre a los pacientes, o estar atentos si nos dicen que hay dolor ocular o cefalea. ¿Y por qué no si se puede tomar la presión ocular? Y tomar la presión, ahorita hay muchos tonómetros con los cuales se puede tomar la presión ocular en niños, entonces creo que sí sería importante hacer un examen completo desde el inicio, porque la verdad es que casi siempre que he visto este tipo de pacientes llegan con el nervio óptico muy dañado, casi ciegos, entonces sí es importante tener en cuenta esta parte de lo que es el glaucoma juvenil. Muchas gracias, Correcto. Ani. Pues yo también estoy de acuerdo con lo que comentó Amni. Creo que aquí lo importante es que la niña a los 3 años fue diagnosticada de glaucoma, o sea, ya le habían encontrado daño al nervio óptico, y realmente el manejo de un niño es netamente quirúrgico. Las gotas que podamos dar a hipotensores oculares son paliativos en lo que estamos haciendo su riesgo quirúrgico, y podemos programar a ese niño pues para su tratamiento quirúrgico. Creo que es algo súper importante. No sé si en los antecedentes la niña haya tenido algún antecedente de alergias o asma o algún tipo de atopía, porque eso también es algo muy frecuente que viene a la consulta, y a veces no preguntamos, ¿no? Entonces creo que es algo súper importante. ¿Por qué? Porque muchas veces los pediatras a los niños los manejan mucho con corticoides, ¿no? Lo que decía Amni, hacer ese diagnóstico diferencial con un glaucoma secundario, esteroides,
porque es algo que es muy frecuente, que yo he visto, ¿no? Pacientes que han sido tratados con corticoides y muchas veces, como les hace bien, los papás les siguen dando, de repente no hay una buena explicación al papá de los efectos colaterales, los efectos secundarios que pueden tener por el uso de corticoides, y los papás pues se lo siguen dando. Y cuando vienen ya están con 2 o 3 años de estar usando corticoides, y ya cuando vienen pues así con un daño importante. Entonces creo que esa parte es también importante de preguntar. La anamnesis es súper importante. Y en el tratamiento, pues yo sí estoy de acuerdo que sí es un glaucoma juvenil, siempre y cuando no haya si no hemos preguntado que haya el uso de corticoides, que me imagino que no hay, y porque si fuera así, porque si fuera el por uso de corticoides, solamente con la suspensión del corticoide muchas veces esa presión alta se puede controlar, y obviamente dando hipotensores en lo que vamos regulando la presión. Entonces sí me ha tocado manejar estos glaucomas, y si vemos de que se controla y ya no progresa el daño, pues simplemente es de los pocos glaucomas que solamente con la suspensión del corticoide nosotros podemos controlar, porque el resto de los glaucomas son netamente quirúrgicos en niños, ¿no? Y el tratamiento, una vez que se llega al diagnóstico de glaucoma juvenil, es quirúrgico. Y definitivamente es de manejo rápido. Hay que hacerle una trabeculotomía. Normalmente yo los manejo, si es que las córneas son transparentes, les hago trabeculotomías más trabeculectomías y las iridectomías. Entonces creo que ese sería mi manejo inicial. Yo siempre soy muy cuidadosa del uso de la mitomicina, porque me ha tocado ver flebitis y cosas así no muy agradables por las complicaciones de la mitomicina. Le tengo mucho respeto. Creo que yo sí le daría chance una primera de utilizar mitomicina, lo que sí, de no usar mitomicina la primera, pero sí hacer una resección amplia de la malla trabecular, como para que haya un buen espacio y que pueda fluir. Algo que uno de mis maestros en México me enseñó, ya falleció, el doctor Rodríguez Almaraz. Él le ponía un poquito de cauterización lateral, que se abriera un poco y que fluyera mucho. Los niños, estas cirugías se tapan muy rápido. Entonces, al hacer eso, yo decía, doctor, se va a aplanar la cámara y después, ¿cómo le manejamos? Decía, tú no te preocupes, mijita. Aquí le ponemos un buen parche escleral, en 3, 4 días eso se controla, pero esa cirugía le va a durar bastante. Y yo trato de dejar el flap un poco, tratar de que drene más de lo normal, no estar muy ajustada las suturas, y le pongo un parche súper compresivo los primeros días, y pues así es como los estamos manejando, ¿no? Obviamente con un daño tan importante del nervio, el pronóstico es malo, pero a mí me ha tocado ver pacientes que con daños importantes, y de acuerdo al OCT vemos que todavía tiene fibras ganglionares. Entonces ha habido regresión, solamente controlando la presión, bajando la presión, ha habido regresión del daño que se está viendo, ¿no? Incluso fotografías de un nervio que está con un 0,9, como es este caso, y al bajarle la presión, de repente al día siguiente o a la semana que estábamos pudiendo hacer una exploración, y está en 0,4, 0,5, ¿no? Ya pueden regresar. Y eso es algo que lo he visto en niños relativamente con cierta frecuencia. Y en adultos, un par de casos que he visto, ¿no? De adultos que han tenido excavaciones de 0,10 casi, que después de una cirugía, pero han sido adultos jóvenes de 35 y 37 años, que he visto que han regresionado solamente con la trabeculectomía. Algo que también pasa, con presiones tan altas, los pacientes, niños o adultos, hacen desprendimientos coroideos. Creo que todos hacen, aunque sea 10 o 20%. Algo que yo hago siempre de rutina en mis pacientes es colocarles corticoide paraocular, corticoide de depósito, para que se maneje el desprendimiento coroideo, porque eso nos ayuda
a controlar el desprendimiento coroideo, porque al hacer una descompresión de 40, 38 y que después están bajando a 8, 7, 6, entonces estos pacientes hacen desprendimientos coroideos. Entonces, no sé, eso es lo que yo podría aportar, Abel, Amni, a los comentarios que han hecho. Excelente, muchas gracias por sus comentarios. Entonces les voy a pasar a contar un poquito qué es lo que hicimos y cómo resultó este caso. Entonces, lo que planteamos es efectivamente lo que ustedes han comentado, hacer una trabeculectomía con mitomicina. En realidad, como decía Amni, lo ideal es salvar el mejor ojo, pero al inicio la madre no quiso. La madre quiso operar, quiso darle chance al ojo que tenía la visión de movimiento de manos, y por eso es que le hicimos una trabeculectomía con mitomicina, primero en ese ojo, y más o menos a los 20 días realizamos en el ojo derecho. Para hacer diríamos, esta charla un poco didáctica, les traigo un video que no es el caso en sí, pero más o menos para darnos una idea cómo es que realizamos nosotros la trabeculectomía con mitomicina cuando tenemos un niño con glaucoma. Entonces, idealmente, bueno, siempre utilizamos una sutura de tracción, como suelen hacerlo también ustedes. Idealmente preferimos el cuadrante nasal, ¿no es cierto?, para dejar el temporal para un improbable implante de drenaje que después pueda necesitar el paciente. Colocamos la mitomicina en la misma dilución que en los adultos, usualmente por 3 minutos. Hacemos el flap. Yo prefiero utilizar un cuchillete de 15 grados porque me da mejor control, la esclera de los niños es delgadita, y con el crecen como que a veces me voy o me iba muy profundamente, entonces me he acostumbrado a utilizar el cuchillete de 15 grados para un mejor control del corte. Vamos hasta córnea clara, utilizamos el Kelly Punch, ¿no es cierto?, para hacer la trabeculectomía. Después hacemos la iridectomía periférica y cerramos el flap. Usualmente utilizo un solo punto y nylon 10 ceros para cerrar el flap. Rara vez en realidad es necesario más de un punto. Y luego hacemos la sutura hermética de la conjuntiva. Puede ser con un nylon o también con un bicril si lo disponemos en ese momento. Entonces, estas son fotografías, sí, del caso. Este es el ojo derecho con la ampolla en el lado nasal, y ustedes pueden ver acá a los pocos días de operada con la cámara un poco estrecha, y este es el otro ojo, que acá sí se estrechó mucho más en el postoperatorio, y por eso hizo esta pequeña irregularidad en la córnea. Pero felizmente, sin mayor complicación, como había hablado Tania, estos casos sí, usualmente por la descompresión, pueden hacer problemas de desprendimiento coroideo, pero felizmente en este caso no se dio. Entonces acá hemos hecho un resumen del seguimiento en el PO1 del ojo derecho y PO22 del ojo izquierdo, la agudeza visual 20-200 en el derecho, recuerden que era 20-40. La presión en 10 y en 11 estaba muy bien, al PO1 y al PO22 del ojo izquierdo. Pero fíjense ustedes, ya cuando la controlamos a los 60 días de la trabeculectomía del ojo derecho y 81 días del ojo izquierdo, bueno, la agudeza visual había mejorado, ¿no? Y eso diríamos, nos dejó un poco tranquilos. Pero la presión nuevamente se elevó de lo que estaba en 10 a 24 milímetros de mercurio en el ojo derecho, y era nuestro mejor ojo. Entonces, lo que hicimos es recomendar el implante de drenaje. En este caso íbamos a utilizar un implante valvulado, una válvula de Amet, y entonces a los 4 meses, un poco menos de la trabeculectomía, entonces hicimos un implante de drenaje en el ojo derecho. Y nuevamente, con fines didácticos, voy a mostrarles un video que es de otro paciente, pero más o menos para tener una idea y poder, diríamos, mostrar de manera gráfica cómo es que realizamos el implante de dispositivos de drenaje en los niños. En realidad, bueno, siempre preferimos hacerlo con un flap base Fornix, ¿no es cierto?,
una adecuada cauterización de la zona. Recuerden ustedes que en los niños esta zona va a estar vascularizada, va a haber mucho sangrado, entonces es preferible hacer una buena cicatrización, ¿sí? Sobre todo en la zona donde vamos a anclar el plato valvular, ahí estamos haciendo el purgado de la válvula de Ahmed. Esto hay que hacerlo de manera muy gentil para no dañar el dispositivo valvular, eso ha sido reportado en algunos artículos científicos. Entonces ahí ubicamos el plato a 8 milímetros de limbo y lo fijamos usualmente con un nylon 9 ceros, ¿no es cierto? Pero también pueden utilizar otra sutura, ¿no es cierto? Nosotros preferimos utilizar el nylon. Y después de eso, lo que vamos a hacer es el recorte del tubo, esto sí, bien biselado, para que sea más fácil hacer la tunelización. Estamos haciendo la tunelización como la hace el doctor Gil en México, ¿cierto? Y de esa manera vamos a tener menor posibilidad de extrusión del tubo. Recuerden que los niños se frotan bastante los ojos, y cuando no realizábamos antes esta maniobra, entonces había mayor posibilidad de extrusión del tubo. Entonces hoy en día la hacemos ya hace algunos años, y la verdad es que nos va muy bien. Y siempre utilizamos una aguja 23 para no provocar una sobrefiltración alrededor del tubo y que después pueda producir un aplanamiento de la cámara, sobre todo en los primeros días del posoperatorio. Ahí estamos ya colocando el tubo en la cámara anterior, siempre paralelo al iris, lo más alejado que sea posible de la córnea. Y luego vamos a fijar el tubo con un nylon 9 ceros. Actualmente ya no hacemos la colocación de este parche de duramadre, que solíamos hacerlo antes, ahora ya no lo hacemos en realidad, y siempre el cierre hermético de la córnea. Entonces esta más o menos es la forma como manejamos los dispositivos de drenaje valvulados en los niños. Entonces hicimos ese procedimiento en el ojo derecho. Recuerden que la presión se había disparado a 24, y entonces el PO6 del implante valvular en el ojo derecho, la presión estaba en 8, entonces ya nos dejaba más tranquilos. La presión en el ojo izquierdo se mantenía más o menos conservada, pero a los 6 meses, fíjense ustedes, del implante valvular del ojo derecho y 10 meses de la trabeculectomía en el ojo izquierdo, la agudeza visual felizmente todavía estaba conservada, pero la presión en el ojo izquierdo empezó nuevamente a elevarse. De 14 se disparó a 46. Entonces, planteamos hacer el implante de un dispositivo valvular en el ojo izquierdo, y efectivamente hicimos eso. Y este es un resumen, diríamos, de nuestro caso clínico. Entonces, tuvo el diagnóstico de glaucoma el año 2010, estuvo siendo manejada médicamente. El 2013 llegó con nosotros, le hicimos en marzo la trabeculectomía en el ojo izquierdo, a los 20 días en el ojo derecho, y en julio de ese mismo año implante de válvula de Ahmed en el ojo derecho, y al año siguiente, en el mes de abril, implantamos una válvula en el ojo izquierdo, el 2014, ¿no es cierto? Entonces, y acá tenemos a los 6 meses del implante valvular del ojo derecho, y al PO1 del implante valvular del ojo izquierdo, la presión se reguló en 6. Recuerden ustedes que había elevado, estaba por más de 40, entonces con esto ya teníamos un mejor control de la presión. A los 7 meses del implante de válvula en el ojo derecho, la agudeza visual sigue estable, la presión en 10, y al mes del ojo izquierdo, la presión en 11. Entonces, ahí logramos controlar las presiones en este caso de este glaucoma juvenil. Y este fue el último control que la pudimos ver a los 5 años del implante valvular del ojo derecho. La agudeza visual conservada en 20-40, la presión en 13, y eran 4 años del ojo izquierdo, la presión en 16, pero acá sí ya se mantiene ella con la Canopros en ambos ojos una vez al día. Sí, entonces, hasta ahí es que pudimos hacerle el seguimiento de este caso justo antes, una semana antes del inicio de la pandemia. De ahí no lo hemos vuelto a ver.
Y entonces, esta es una fotografía clínica de la paciente, donde pueden ver ustedes acá la iridectomía periférica de la trabeculectomía, de la cirugía incisional del ángulo. Pueden ver acá el tubo de la válvula de Ahmed, que está colocado adecuadamente, ¿no es cierto?, con la córnea transparente. El ojo izquierdo, acá pueden ver ustedes, recuerden esa deformidad en la pupila que había tenido en el postoperatorio de la cirugía de trabeculectomía. Aquí está el tubo también ubicado, alejado de la córnea, ¿no es cierto? Entonces, por lo menos hasta ese entonces se pudo, diríamos, conservar o regular o controlar la presión intraocular. Esta es una fotografía que le tomamos en lámpara de hendidura de los nervios ópticos. Y acá, este es un poco, porque recuerden ustedes que la excavación de este era 0,9, y después cuando lo veíamos, más o menos estaba en 0,7, y este que era 1 había regresionado a 0,9. Entonces, ese diríamos, esa es una observación que, como Tania ya lo manifestó, es posible de detectar en los casos de glaucoma juvenil o en los casos de glaucoma en la niñez. Este es un campo visual del ojo derecho. Fíjense ustedes ya solo de los 10 grados centrales. Fíjense ustedes la isla de visión en el ojo derecho en ese entonces, en el último control, y en el ojo izquierdo sí, un escotoma casi absoluto. Entonces, ese es el caso diríamos, que traíamos para compartir con ustedes en esta noche. Y entonces, no sé si además de lo que ya han comentado Tania y Amni, quisieran agregar algún comentario más respecto a alguna enseñanza sobre este caso clínico y el manejo que se hizo de él. Pues Abelito, te felicito, es un caso muy bonito y creo que es una gran enseñanza, ¿no? Primero, recordar que los pacientes que son diagnosticados con glaucoma, ya sea congénito o glaucoma juvenil, un niño diagnosticado con glaucoma, tienen que quedar en nuestra cabecita de que es quirúrgico y no puede esperar a que vean en 6 meses, en 8 meses, en 10 meses cómo le va. No es como un adulto. Creo que esa es la primera enseñanza de este caso. El manejo debió ser en el 2013. Todo lo que le has hecho el 2013, al momento del diagnóstico de ese paciente. Creo que eso sería lo primero. Lo otro es que, para acotar, es que yo, además del manejo de estos pacientes con cirugía, con hipotensores oculares, estoy utilizando mucho activadores celulares de acción epigenética. No sé si han escuchado ustedes sobre la epigenética. Entonces, son formas como nosotros podemos hacer que los genes se expresen en salud o en enfermedad. Y a mí me está dando resultados excelentes. Estamos, de hecho, haciendo protocolos para poder lanzar y presentar pues, algo científico sobre el uso de estos activadores, pero sí son neuroprotectores. De hecho, ahora ya está en boga, mucha gente está hablando sobre cómo está actuando la epigenética. Y algo que la pandemia nos está trayendo es que estamos volviendo a tomar conciencia sobre los hábitos alimenticios, sobre nuestros estilos de vida, que sabemos que nos pueden afectar. Y esto también está afectando a nuestros niños, porque a los niños de hoy les estamos acostumbrando a que tengan alimentación con comida chatarra, ¿no? ¿Qué quiere comer un niño? Pizza, hamburguesa, pollos del Kentucky, gaseosas, helados, galletas, etcétera. Entonces, todas estas cosas están generando hipermetilaciones o hipometilaciones en nuestros genes, y eso está ocasionando que desperten ciertos genes, y esto ya está demostrado. Por ejemplo, el gen del glaucoma congénito está relacionado con el citocromo P450, ¿verdad? Si se acuerdan. Pero ese citocromo se va a afectar, este gen se va a afectar si nosotros hacemos hipometilaciones debido a estos hábitos alimenticios. Entonces,
Si nosotros hipometilamos, podemos despertar el gen de glaucoma congénito, y si nosotros hipermetilamos, podemos despertar un glaucoma pseudoexfoliativo. O sea, eso es algo fascinante que creo que tenemos que tomarlo en cuenta. Yo creo que es algo que va a venir como parte de la terapia para el futuro. Creo que es algo que es muy interesante y que lo tenemos que seguir estudiando y que tenemos que demostrarlo científicamente, que esto puede ser una herramienta más para la terapéutica que nosotros podamos tener con nuestros, no solo niños, sino con nuestros pacientes, porque estos activadores estimulan la producción del BDNF, que es un factor de regeneración nuclear del cerebro, y eso, el glaucoma, pues es una afectación neurológica también, ¿no? Entonces tiene que ver con las terminaciones de nuestras fibras nerviosas, y creo que esto va a tener otro tipo de alcances. Solamente eso para comentarles. Bueno, finalmente, doctor Abel Flores, felicitarlo por la presentación del caso clínico y por la resolución, que gracias a que llegó a buenas manos la niña aún ve, y eso da mucha alegría, la verdad. La enseñanza, pues que definitivamente, como ya lo mencionó Tania, los glaucomas juveniles son con presiones muy altas y lamentablemente no se controlan con medicamentos. De hecho, esta niña ya tiene 2 cirugías, un medicamento, y bueno, por fin está controlada. Son casos quirúrgicos de cajón y no hay que perder tiempo, porque avanza muy rápido y los niños quedan ciegos. Lamentablemente no dan muchos signos clínicos y casi siempre llegan cuando están ciegos. Entonces creo que si tendríamos que dar alguna enseñanza, tal vez tomarnos un poco más de tiempo en la consulta para preguntar sobre los antecedentes familiares, sobre enfermedades oculares, y no perder la oportunidad de hacer un fondo de ojo y tomar la presión ocular en un niño, si se puede. Bueno, otra cosa que les quería mencionar es que también es muy frecuente los sobrediagnósticos. También se encuentra mucho en la consulta pacientes que vienen por un glaucoma juvenil con presiones de 22, 23, por ahí un OCT alterado, y los diagnosticamos con glaucoma juvenil y están en tratamiento. Creo que es importante saber que los glaucomas juveniles verdaderos tienen presiones muy altas, por ahí por los 40, 50. Difícilmente un glaucoma juvenil va a venir con una presión de 20 y tantos. Ahí tenemos que descartar de repente alguna causa secundaria de hipertensión ocular, tomar bien la presión ocular, a veces no la tomamos bien, o tomarla con varios tonómetros. Saber que el diagnóstico es clínico, es decir, con el fondo de ojo y la presión ocular ya podemos diagnosticar el glaucoma juvenil, y que el OCT, si sale alterado el campo visual, son exámenes auxiliares que ayudarían a corroborar el diagnóstico, más no hacen el diagnóstico. Y eso principalmente quería mencionar porque sí me ha tocado ver a estos pacientes. Y felicitarlos, estuvo excelente, la verdad. Gracias. De Muy repente algo bien, también para acotar. yo quería comentar algunas enseñanzas, diríamos, porque la idea es que siempre cuando tenemos cada caso clínico, tratamos de reflexionar sobre lo que podríamos aprender de ese caso. Y solo diríamos, recalcar un poquito lo que mencionaron Tania y Ami, efectivamente, como ustedes han mencionado, el tratamiento de glaucoma en los niños es quirúrgico y el tratamiento médico es solo coadyuvante. Entonces yo creo que esa es la primera, diríamos, gran enseñanza. Y este es un gran estudio multicéntrico en 691 ojos que hizo, es un estudio internacional de glaucoma. Una cosa interesante de este estudio es que sí, el consenso es que el manejo es quirúrgico, como habíamos manifestado, pero que hay diferencias internacionales en el abordaje, sin diferencias en los resultados en la presión intraocular o la agudeza visual. Es decir, existen diferentes formas de abordar probablemente una técnica u otra, y no se ha demostrado, diríamos, que por lo menos diferencias en este gran estudio respecto a la agudeza visual y el campo y la presión intraocular. Otra cosa que diríamos, quería aprovechar este caso clínico, es algo que siempre, usualmente los residentes sobre todo preguntan, es el valor de la tomografía de coherencia óptica para el diagnóstico de glaucoma en los niños. Entonces, es importante entender que sí es útil y existen muchos artículos publicados al respecto. Esta es una revisión sistemática o análisis cuantitativo, con metaanálisis,
y en el cual se muestra alteración en las 8 regiones del espesor de la capa de fibras nerviosas retinales. Van a mostrar diferentes grados de adelgazamiento, pero esto hay que, diríamos, analizarlo de todas maneras con cautela. Entonces, recordar que la base normativa que las casas comerciales, diríamos, ponen en sus máquinas, no tienen la base normativa para menores de edad, pero eso no significa que no sirva, ¿correcto? Entonces, eso es, diríamos, una cuestión que creía pertinente entender. Entonces, recordar también que existen variaciones en el espesor de cada uno de los sectores de la capa de fibras nerviosas retinales, y eso ha sido demostrado en diferentes estudios. Entonces, como bien dijo Amni, ese es un examen auxiliar, es un examen complementario. El diagnóstico del glaucoma en la niñez es fundamentalmente basado en la evaluación clínica. Otra cosa que me pareció importante es respecto a lo que mencionábamos y hemos evidenciado. ¿Qué es lo que sucede cuando existe una, diríamos, una reversión del acoplamiento del disco óptico, como en este caso? El nervio óptico tenía una excavación de 0,9 y después de la cirugía se redujo a un 0,6 o 0,7. Este es un estudio interesante porque probablemente antes de este estudio teníamos un concepto de que eso era un factor de buen pronóstico, que las fibras simplemente se habían comprimido y al bajar la presión se expandían y no había daño, diríamos un daño importante. Este es un estudio que fue publicado en 2014, donde los autores concluyen que la regresión de la excavación del nervio óptico en el glaucoma pediátrico no puede predecir una mejoría del nervio óptico. Y es interesante porque fíjense ustedes, ellos muestran este caso clínico de varios que estudiaron. Ese es un paciente que tuvo la presión intraocular de 30 milímetros de mercurio con una agudeza visual de 20-30, y después de hacer la trabeculectomía, la agudeza visual, la presión disminuyó a 9, y fíjense ustedes, hay una regresión de la excavación que claramente la pueden ver. Sin embargo, cuando hacen el estudio de OCT, fíjense ustedes cómo de 0,9 a 0,7 ha habido, a pesar de esta regresión de la excavación, hay una disminución del espesor de capa de fibras nerviosas retinales. O sea, esta aparente mejoría con la reversión de la excavación no es real, ¿correcto? Es simplemente el crecimiento del tejido glial después de la cirugía lo que va a hacer, lo que va a producir esa reversión aparente de la excavación. Entonces, esta es una cosa importante a tenerla en cuenta. Y eso explica, por ejemplo, ustedes han podido ver, yo he tenido la oportunidad de verlo en muchos casos, pacientes que tenían 0,8, los operamos y después estaban con 0,3, y pasó unos años y se quedaron ciegos. Y yo me preguntaba, pero si el acoplamiento era 0,3, y ahora con ese estudio entonces ya recién entiendo que no necesariamente la regresión significa que ha habido una reversión del daño. Puede continuar el daño a pesar de esa aparente regresión de la excavación del nervio óptico. Y la otra cosa que también quería, diríamos, rescatar de este caso es una pregunta que también siempre a veces suelen hacer los residentes, es ¿desde cuándo podemos dar validez a los campos visuales en los niños? ¿Correcto? Es frecuente que uno a veces envíe a un niño para hacer un campo visual y lo regresan del sitio, pues dicen, no, este niño es muy pequeño y no se puede hacer. Y fíjense ustedes que ya muchos estudios han demostrado que los resultados van a ser confiables desde los 5 años de edad, ¿correcto? Probablemente acá va a necesitar más tiempo el operador en explicar un poquito al niño de qué se trata el estudio, pero perfectamente desde los 5 años un niño puede realizar un campo visual con mucha confiabilidad. Obviamente va a estar dificultado por algunos factores. Primero, la falta de familiarización con la prueba, pero por eso es importante que el operador se siente unos minutos con el niño y le explique de qué se trata la prueba.
Los niños tienen un corto periodo de atención, se distraen fácilmente, pero utilizando estrategias como el cita fast, por ejemplo, se puede hacer perfectamente. La fatiga es otro factor que también puede, diríamos, dificultar este examen en los niños. Y se ha visto que en ellos la causa más común de poca confiabilidad es el exceso de falsos positivos. Y esto está explicado porque el niño quiere congraciarse con el operador, entonces todo el tiempo está marcando como si estuviera viendo el estímulo y eso va a hacer que estos exámenes tengan un exceso de falsos positivos. Entonces ya sabemos que a partir de los 5 años perfectamente podemos solicitar nuestro campo visual y este es otro estudio también en niños entre 5 a 18 años se encontró defectos glaucomatosos en el 41% de los casos. El más común fue escotoma arqueado en casos de glaucoma congénito primario y en estos casos encontraron los autores mayor pérdida del campo visual cuando el glaucoma es detectado antes del mes de vida y cuando la presión preoperatoria es mayor de 30 milímetros de mercurio. Entonces, estos datos yo creo que son importantes también para el seguimiento. Y bueno, eso es lo que quería compartir con ustedes esta noche. No sé si tengan algún comentario. Les cedo el micro a mi Tania, si es que hay alguna pregunta o alguien de los participantes desee intervenir. Creo que ha sido tan claro que nadie ha preguntado nada. Pero sí, algo que también es importante muchas veces, si nosotros tenemos pacientes que tienen 40, 50 de presión, presiones muy altas, las gotitas, los hipotensores tópicos no nos van a ayudar mucho. Entonces, hay que perderle el miedo al uso de la acetazolamida en niños, muchos no lo quieren usar porque les da miedo, pero incluso en bebés yo lo ocupo. Entonces, ¿cómo le pueden dar a un bebé que está, no sé, recién nacido de 2 kilos, 3 kilos, 10 kilos, 15 kilos? ¿Cómo le pueden dar el tratamiento de la acetazolamida? Es programando entre 10 a 30 miligramos por kilogramo peso y eso lo dividen en 3 dosis y es lo que le van a dar. Ustedes pueden preparar papeles de acetazolamida de 30 miligramos o papeles de 50 o 70 miligramos y eso le pueden dar ese polvito diluido en un poco de agua o la leche con la que le van a dar al bebé y eso se lo pueden dar al niño en lo que están esperando que se programe su cirugía, porque una presión tan alta nos va a matar ese nervio y pues menos probabilidades de que podamos rescatar el nervio. Entonces eso es algo importante, sobre todo en la parte pública, que no es tan fácil conseguir quirófanos, que está lleno los espacios, que sabemos que es una urgencia, pero a veces esta parte administrativa no nos ayuda, ¿no? Entonces creo que esa es una herramienta que nos va a servir para que podamos ayudar a estos niños que esperen una cirugía. Y gracias, Tania. ¿Puedo ir a realizar algunas preguntas que están haciendo por acá por el chat? Dice, buenas noches, del doctor Jorge Silva Berea. Una pregunta, si se hubiera considerado el uso de ciclofotocoagulación transescleral para el ojo izquierdo antes que el implante valvular, y si habría alguna ventaja con la colocación de una válvula retroiridiana en el ojo derecho debido a la corta edad del paciente y riesgo de lesión endotelial a largo plazo. Lo que pasa es que, primero, poner una válvula retroiridiana, tú lo vas a usar cuando ya le has hecho una cirugía de catarata, porque si no vas a tocar el cristalino. Así Sí. es que eso no es una opción, o sea, lo tienes que poner en cámara anterior. Solamente hay que orientar bien el tubo como para que no se dirija hacia el endotelio y así puedas preservar esa cámara anterior. Ahora, la ciclofotocoagulación realmente creo que se está usando cada vez más, sobre todo en esta pandemia, porque no hemos podido meter a un quirófano y esto te tardas, ¿qué te digo? 2 minutos tal vez en hacer el procedimiento, ponte 5 minutos, a veces incluso con sedación nada más lo puedes hacer, no necesitamos, pues necesitamos de la colaboración del paciente y creo que es una buena alternativa.
creo que estamos en pininos, por lo menos nosotros, porque recién hemos comprado el equipo y tenemos muy pocos pacientes a los que les hemos puesto, pero creo que es una buena alternativa en el sentido que se puede hacer rápidamente, no tenemos que estar esperando tanto para poderles hacer el procedimiento. Y pues ya hay estudios del manejo, ¿no? De la ciclofotocoagulación. No sé qué experiencia tenga Amni, Sí. pero creo que para mí es una buena alternativa. De hecho, creo que si la paciente hubiera aceptado operarse su mejor ojo, que sea el derecho, y le hubiera hecho una trabeculectomía con mitomicina, porque sé que me va a durar más tiempo y es su mejor ojo, yo hubiera aprovechado y le hubiera hecho una ciclofotocoagulación transescleral al otro ojo en un solo procedimiento, porque pues es no invasivo y yo sé que le va a bajar la presión y podría evitar la anestesia general en ese momento, ¿no? Aunque sabemos que puede ser que necesite más adelante un implante valvular, pero es una muy buena opción con menos complicaciones y bastante efectiva. Así que está muy bien. Eh, el doctor Juan Carlos Castro nos dice que importante pues siempre realizar la refracción con cicloplegia en niños, el fondo de ojo y por qué no aprovechar en tomar la presión intraocular con tonómetros como el iCare, ¿no? Que muestra que muchos niños lo toleran, pero sí tener mucho cuidado al tomar la presión porque podemos ir a los sobrediagnósticos también. Otra pregunta que nos hacen es ¿qué tan confiable es la toma de PIO con iCare? He tenido algunos casos en los cuales la PIO sale elevada, mayor de 20, y vuelvo a tomar la PIO de algunos minutos y sale 12 o 13, por ejemplo. No sé si alguno de ustedes quiere responder a esa pregunta o ha tenido alguna experiencia, o si no, yo... Sí, vean, los estudios ya han demostrado que el tonómetro Likert es un buen tonómetro, es confiable, sobrecorrige la presión más o menos en 2 a 3 milímetros de mercurio, ¿no es cierto? Eso, respecto al Goldman. La verdad es que sí es un tonómetro muy, muy útil, lo hemos estado utilizando nosotros y sí nos ha resultado muy, muy útil. De todas maneras, diríamos, en algunos casos, para ver la confiabilidad, hemos estado tomando con el iCare y seguidamente tomando con el tonómetro de Goldman para ver la correlación y la verdad es que ayuda bastante, ¿no? Sobre todo por la facilidad con la cual uno puede registrar la presión. A veces es complicado sentarlo en el niño en la lámpara o poner el Perkins y en cambio con el tonómetro, con el iCare, yo creo que es un buen recurso y sí, lo hemos estado utilizando. Pero también recordar que el iCare tiene que ser siempre en posición o bien vertical o bien horizontal. Ustedes no le pueden poner oblicuo, porque si le ponen inclinado o que no esté topando exactamente la córnea, entonces les va a alterar los valores. Entonces tal vez por eso es que ha habido esa modificación de los valores en esas tomas. Entonces esa es la única cosa, pero hay un iCare que está saliendo que ya se puede tomar en cualquier posición del ojo. Y eso creo que, solo que creo que es el costo un poquito más caro, pero ya hay. Entonces, solamente eso. Bueno, en cuanto al iCare, la verdad lo estoy usando bastante, pero sí he tenido algunos pacientes en los cuales me ha salido la presión un poco alta. Y bueno, he tratado de tomarle nuevamente la presión ocular, teniendo mucho cuidado que en ese momento el paciente no parpadee para que no haga presión y ponerme siempre en el centro del ojo. Porque si nos vamos un poco a la periferia, la verdad es que puede aumentar hasta 4 o 5 milímetros, ya se hace bastante la diferencia. Entonces, lo recomendable, ayuda muchísimo, creo que de todos los tonómetros es el que con más facilidad he podido tomar la presión, especialmente en niños muy chiquitos. Entonces es mejor obviamente que palpar el ojo porque tenemos un valor o una referencia. Siempre comparar con el otro ojo para ver la simetría y si se puede tomar con otro tonómetro, excelente. Y pues si tenemos duda, volver a tomarlo y mejorar las condiciones de la toma, tener siempre cuidado de que no parpadee, de que esté en el centro. Y bueno, eso creo que podría ayudar bastante a no tener mucha diferencia. Y cuando uno tiene sospecha y no sabe si eso no es, no lo citen después de 3 meses, tienen que citarlo de repente a las 2 semanas o al mes para volverlos a revisar
porque los cambios, por ejemplo, pueden ver un paciente que la presión la sienten medio alta, seguro si sí o si no, y le hacen un fondo de ojo y el nervio es sano, ¿no? 0,1, 0,2, y dicen, no, no tiene. Y después se confían y el paciente regresa y puede regresar ya con un buftalmos, con un nervio, con una excavación de 0,10 en 3 meses, que es generalmente como nosotros vamos citando. Entonces es algo importante. Si ustedes sospechan que puede tenerlo, no lo suelten a ese paciente para que estemos seguros de que no haya pues complicaciones por una falta de diagnóstico oportuno. Y algo que también a mí me sirve mucho en la consulta es tomarles fotos, porque muchas veces no se dejan tomar, gritan, lloran. Entonces yo lo que estoy haciendo es documentarlo con fotos, fotos clínicas, para poder ver cómo está evolucionando su nervio óptico y así, ¿no? Entonces eso creo que es algo que los niños se dejan, ¿no? Una foto es más fácil, no les duele, no se asustan, y podemos con eso hacer seguimientos también, ¿no? Su OCT y su fotografía de nervio óptico. Bueno, acá hay otra pregunta también. Buenas noches, excelente charla. ¿Cuál sería la preparación del paciente antes de realizar una cirugía de trabeculectomía o implante valvular? Preparación en el sentido de Antes de la preparación cirugía. antes de la cirugía, ¿que lo diagnosticas o para pasarlo? No entiendo la Yo creo que pregunta. se refiere a, Preoperatorio inmediato. sí, preparatorio inmediato. Ujú. Bueno, en realidad, como estos niños van a ser sometidos a cirugía bajo anestesia general, y recordemos que todos los anestésicos generales reducen la presión intraocular, entonces, particularmente yo no tengo ninguna preparación especial preoperatoria de cómo pasar manitol o algo de eso en los niños. ¿Sí? O sea, la anestesia general va a reducir la presión, no va a haber maniobra valsalva. Así que pueden estar tranquilos, van a operar sin mayor dificultad en ese aspecto. No sé ustedes si tienen alguna preparación a mi Tania. La verdad, yo antes sí pasaba manitol. eh, pasaba manitol. Bueno, mayormente también lo hacía en pacientes con glaucoma juvenil, que estaban un poquito más grandes y que de repente la cirugía iba a ser con sedación. Pero la verdad es que la anestesia general baja muchísimo la presión ocular. Lo ideal tomarla y además ayuda mucho el hacer la paracentesis antes de descomprimir la cámara anterior. Con una paracentesis ya se descomprime un poco más, porque es una forma también de bajar la presión ocular, una paracentesis, y creo que con eso es suficiente, ya no estoy colocando manitol. Yo solamente utilizo manitol si es que veo que es una cámara estrecha, que se puede ver que hay una cámara estrecha y así hago que se deshidrate un poquito el vítreo y me dé chance de poder manipular, que es el único caso en el que lo he utilizado. Después, como hacemos siempre paracentesis durante el acto quirúrgico, solamente con eso. También hay una pregunta muy interesante del doctor Juan Carlos Juárez. ¿Qué valor nos da ver el ángulo en estos pacientes? Eh, sí, Tania, ¿ibas a decir Yo algo? creo, yo creo que es importante revisar el ángulo, aunque muchas veces no, en los hospitales no tenemos el lente, pero es importante porque si tú ves si la inserción es alta o baja, te puede servir para que tú sepas si le puedes hacer una goniotomía, una trabeculotomía, ¿no? O sea, si tú tienes una córnea transparente, le puedes hacer una goniotomía. Nosotros estamos en el hospital tratando de hacer las goniotomías, las trabeculotomías 360 grados con el Prolene 5 ceros y creo que es una buena alternativa, ¿no? O sea, si tú ves el ángulo, te puede servir para determinar qué es lo que vas a hacer en tu plan quirúrgico. Yo creo que mientras se pueda hacer todos los exámenes, aparte de tomar la presión fondo de ojo, la gonioscopia es un examen importante. Creo que ayuda mucho el diagnóstico también, porque sabemos que estos glaucomas son de ángulo abierto y podemos encontrar algunas alteraciones en el ángulo, como la inserción alta del iris, procesos ciliares grandes, que nos hablarían de un glaucoma juvenil, en donde hay un problema a nivel del ángulo. Y también nos ayudaría a descartar también glaucomas secundarios.
En el caso, por ejemplo, de traumas oculares, podemos encontrar una recesión angular o de repente sinequia, si de repente hubo un proceso inflamatorio antes. Entonces, sí también serviría como diagnóstico si es un glaucoma realmente juvenil o secundaria a otra enfermedad. Entonces, mientras se pueda hacer todos los exámenes, excelente. Coincido perfectamente con ustedes. Fundamental al momento de hacer la evaluación clínica para hacer un diagnóstico diferencial. Sí. Pues creo que ya no hay más preguntas. Muy bien. Creo que sin más nos despedimos. Muchas gracias a todos por haber participado y estamos pendientes pues de que nos compartan sus experiencias. Vamos a hacer nuestros roles y con todo el cariño del mundo. Gracias a todos por esta presentación. Gracias, Abel, por tu gestión. Esperamos que nos sigas apoyando. Amni, tú también, muchas gracias. Y esperemos contar también con todo tu conocimiento y tu apoyo en esta gestión, Amni, querida. Muchas felicidades, de verdad. Les auguro lo mejor y obviamente sí vamos a estar participando en todas las actividades académicas. Felicidades. Listo, gracias. Buenas noches. Y gracias a nuestros invitados extranjeros, a los amigos que han estado en esta sesión, el doctor Felipe Mata, la doctora Hoffman, unos grandes maestros de México, que fueron mis maestros allá. Les agradezco de haber participado en esta sesión. Al doctor Juan Carlos Juárez, grandes amigos de las tierras mexicanas.